Y vamos a estar entonces entrando en el tema, la parábola de las 10 vírgenes. Mira dónde hemos llegado, capítulo 25 de este Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Y venimos viendo en nuestro estudio del libro de Mateo cómo el Señor, luego de relatar los acontecimientos previos a su segunda venida, habló de las cosas que habían de acontecer antes de que Él viniera, comenzó también a describir cómo serían aquellos días finales y a qué los comparó. Vimos que hizo una serie de comparaciones. La primera dijo, serán como los días de Noé, en los cuales los hombres se estaban casando, se daban en casamiento, algunos estaban sumergidos en su pecado y otros corrían detrás de sus intereses. O sea, no estaban sumergidos en el pecado, pero no les interesaba aquello de que iba a llover y de que mucho menos tenían que prevenir para irse al arca y salvarse. También el Señor lo comparó con un padre de familia que vela para que está atento para que no lo sorprenda el ladrón, ¿verdad? El padre de familia está atento para que el ladrón no le sorprenda. Y también nos habló la semana pasada otra comparación que hacía el Señor de cómo serían los días previos a su venida, y nos habló del mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondría sobre su casa. Y también nos habló acerca del siervo infiel, aquel que era infiel y malo porque tenía la venida del Señor, la venida de su Señor, de su amo, el regreso de su amo por tardanza, y por esa razón él sería castigado. Por pensar, el Señor no viene todavía, y comenzó a hacer locuras, comenzó a beber, comenzó a embriagarse, comenzó a maltratar a sus consiervos por causa de que tenía la venida del Señor por tardanza. En los últimos dos relatos, hermanos, que hace el Señor, nos llama a ser prudentes y nos llama a ser vigilantes. Es decir, todo verdadero creyente del Señor Jesucristo debe vivir expectante a la segunda venida del Señor, como vivieron los primeros creyentes. Los primeros creyentes de la iglesia, nuestros primeros hermanos en Cristo del primer siglo, ellos vivían esperando en la venida del Señor. Podía ocurrir en cualquier momento. De hecho, el apóstol Pablo relata, dice, los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en la final trompeta. Y Pablo escribe esto por allá al año 30, 40, después que el Señor había ascendido al cielo. Él vivía esperando, esta es la venida, estamos cerca de la venida del Señor, y nosotros no podemos vivir de otra manera, sino esperando que la venida del Señor puede ocurrir en la hora que no sabemos, a la hora que menos sepamos. Aunque nosotros estemos pendientes de la noticia, cómo está la geopolítica, hermanos, aún así nosotros no podemos saber cuándo ocurrirá la venida del Señor. Hay cosas que tienen que pasar antes de que Él venga. Pero esto no quiere decir que lo que Él dijo que iba a ocurrir, ocurre hoy en la mañana y Él viene en la tarde. No lo sabemos. Amén, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar expectantes, como el padre de familia tiene que estar velando para que no deje entrar el ladrón a su casa, como el siervo vigilante que dijo, bueno, el mayordomo fiel, que dijo, mi amo está por venir, yo voy a preparar y hacer todo lo que Él me encomendó. Tengo que estar velando, tengo que estar vigilante, tengo que ser prudente, ¿verdad? Así nos llama el Señor. Debe ser un tema, la venida del Señor, un tema del cual no lo debemos tomar a la ligera, ¿verdad? Sino que debemos vivir como declara el libro de Apocalipsis. Como declara el libro de Apocalipsis, al final de sus páginas dice que la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Así tenemos que nosotros vivir día a día. A pesar de que tengamos sueños, metas, tenemos que vivir con algo que va superior a esto, a todo lo que podamos nosotros lograr aquí en la tierra. Yo me quiero casar, yo quiero tener un negocio, yo quiero estudiar, todo eso está bien. Tienes que hacer todo eso, si lo puedes hacer, lo puedes tener, si es la voluntad de Dios, amén. Pero siempre pensando que la venida del Señor está a la puerta, amén. No tomarlo en poco, Señor, no vengas todavía, ¿no? ¿Por qué? Nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor, amén. Porque ¿de qué me vale a mí obtener un buen negocio si a la final viene el Señor y todo eso se queda aquí en la tierra, es terrenal? ¿De qué me vale a mí casarme si en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento? ¿Ah? Todo esto está bien que lo logremos aquí en la tierra, pero lo que le trato de decir es que nuestra esperanza es mayor que lo que podamos nosotros
obtener aquí en la tierra. Amén. Así que nuestra expectativa tiene que ser siempre animarnos con esta bendita esperanza y no confiarnos como el siervo infiel y malo, ¿verdad? A quien pensó que su Señor tardaba en venir y por eso cometió aquella locura de maltratar a su consiervo, de embriagarse. ¿Ve? Muchas personas que hoy en día dicen estar en los caminos del Señor, pero se entregan al pecado, es porque tienen la venida del Señor por tardanza. A ellos el Señor les llama siervos infieles y malos. Así le llama esta parábola, ¿verdad? Lo describe el Señor de esa manera. Y dice el Señor que aquello les advirtió les advirtió que Él venía en cualquier momento. Ellos tomaron su venida en poco y entonces cuando Él vino, los halló embriagándose. Y entonces el Señor dice la palabra de esta parábola, dice, y les castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Haciendo referencia, cuando dice lloro y crujir de dientes, hace referencia a la desesperación que tendrán aquellos cuando sean castigados por su hipocresía. Porque dice el Señor, y pondrá su parte con los hipócritas. O sea, ¿por qué pone su parte con los hipócritas? Mira cómo le llaman, hipócritas. Y hemos hablado de esa palabra en algunas enseñanzas anteriores. Los hipócritas eran aquellos que utilizaban máscaras para representar una obra de teatro, un drama. Y para ello ellos se colocaban máscaras. No se le llamaban actores en la antigüedad, sino se le llamaban hipócritas, porque utilizaban una máscara. Y todo aquel que anda con apariencia, con máscara, como cizaña en medio del trigo, cosas que el Señor ya nos ha venido diciendo, llegará el tiempo en el cual el Señor los pondrá en evidencia. Amén. Porque dice la palabra que el Señor traerá todas las cosas a la luz, ¿verdad? Y todas las cosas están desnudas delante de Él. Así es el justo juicio y retribución que el Señor dará a cada quien. Amén. Dios es el que sabe cuántos de los presentes en esta mañana verdaderamente le amamos de corazón o solamente de labios. Dios es el que sabe, porque todas las cosas están desnudas delante del Señor. En el día de hoy estaremos hablando de otra parábola que el Señor les contó a sus discípulos. Una parábola, tenemos que recordar cuál es la descripción, qué es lo que quiere decir la palabra parábola. Y es que una parábola era una manera práctica a través de la cual el Señor enseñaba cosas, a través de cosas cotidianas de la vida, verdades reveladoras del reino. El Señor le enseñaba a través de cosas cotidianas de la vida, cosas reveladoras del reino. Por ejemplo, el sembrador sale a sembrar. Ellos eran sembradores, entendían lo que el Señor decía. El reino de los cielos es semejante a aquel que sembró trigo y cizañas. Ellos conocían, eran cosas cotidianas para ellos, y el Señor a través de esas cotidianidades de aquella audiencia, el Señor les traía verdades del reino. Era una manera pedagógica muy usada por el Señor, ¿verdad? Porque vemos que Él habló acerca de la parábola del buen samaritano, el hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, etc. Habló varias parábolas del Señor, esta por nombrar solamente 3. Y la parábola que estaremos analizando en la mañana de hoy, entre otras, es una de las más famosas de los relatos que dio el Señor, la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y el Señor también le traía a la audiencia algo cotidiano, algo que para ellos era común, una boda, un matrimonio. El Señor dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a un matrimonio. Pero habla de 10 vírgenes, ok. Pero 10 vírgenes que estaban, que formaban parte dentro de un contexto de una celebración matrimonial, de unas nupcias que se iban a llevar a cabo, y que la audiencia que estaba con el Señor entendía, pero que nosotros, como somos cultura occidental, no entendemos muy bien y tenemos que adentrarnos, por lo menos, sin profundizar, sino por lo menos bordeando un poco el tema para entender el contexto de las parábolas de las 10 vírgenes, porque hay muchas malas interpretaciones con relación
a esta parábola. Yo he escuchado cosas de todo tipo. Por ejemplo, las 5 vírgenes prudentes son la iglesia que de sana doctrina y que se guarda para el Señor. Y las 5 imprudentes son la iglesia liberal. Y esa es la iglesia que se queda en el momento en el cual venga el esposo. Fíjate, cosas como estas yo las he escuchado predicar. Yo no vengo a decirte cosas que no haya escuchado. Ok. Pero el Señor realmente viene a hablar de la prudencia y la imprudencia dentro del pueblo del Señor. En aquel caso, en aquel tiempo, dentro de aquellos que eran sus seguidores, aquellos que le estaban escuchando, su audiencia. En este relato el Señor se refiere a una boda, y para entender mejor ese contexto, las bodas que se realizaban en aquella época eran muy distintas a las nuestras. Porque nosotros pensamos en bodas, en una ceremonia, y tenemos algo en mente, un concepto muy cuadrado por nuestra cultura, pero en aquella cultura, en aquella época, era distinto a lo que hoy en día nosotros entendemos por una ceremonia, por una boda. Y es que las bodas se realizaban en aquel tiempo, eran muy distintas, como le decía, eran mucho más complejas que nuestras bodas y que nuestra época. Yo recuerdo cuando me casé. Cuando mi esposa y yo pusimos fecha para el matrimonio, fueron unos 2 meses y medio aproximadamente de estrés, de corre, de hacer presupuesto, de contratiempo, de desgaste. Eso genera todo. Cuando tú dices voy a celebrar un matrimonio, voy a celebrar la boda, voy a celebrar mi boda, esto genera todo esto, y uno dice cuando al final te casas y dice valió la pena haber invertido todo este tiempo, haber invertido todo este dinero, porque me casé con el amor de mi vida, ¿verdad? Tú dices valió la pena, pero cuando te fijas en lo que uno gasta o en lo que uno puede bregar con relación a llevar un matrimonio en nuestra cultura occidental y todo el estrés que esto genera, no se compara con lo que era una ceremonia en aquella cultura y en aquella época. Porque si uno dice, mira todo lo que se invierte para una ceremonia, que dura solamente una tarde o una noche la celebración, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estrés? ¿Cuánto dolor de cabeza? ¿Cuánto contratiempo? Imaginémonos aquellas bodas de aquella época que podían durar la celebración hasta 2 semanas. ¿Cuánto gastarían? Porque yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, prácticamente, como decimos coloquialmente, raspamos la olla. Como buen venezolano, gastas lo que no tienes para hacer una celebración. Porque tú dices, esto se hace una sola vez en la vida, voy a botar la casa por la ventana. ¿Ah? En aquellos tiempos ellos, ¿cuánto gastarían? Si una celebración de apenas una hora, una tarde, una noche, se gastan miles y miles. Imagínense una celebración de semanas. Estamos hablando de decenas de miles, o de cientos de miles, o de millones. No lo sabemos. Pero así eran las celebraciones de boda en aquellos tiempos. Cuando el Señor habla dentro del contexto de las parábolas de 10 vírgenes, porque dice vino el esposo, está hablando de una boda, está hablando de un matrimonio, está hablando de una ceremonia. Pero dice el versículo 1 de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo, dice esta versión. Pero vemos en la versión pechita, nos dice que fueron a recibir al novio y a la novia. Me gusta como lo dice esa versión, porque está siendo clara. Fueron a recibir al novio y a la novia. ¿Quiénes la fueron a recibir? Las vírgenes. Entonces, esto quiere decir que estas vírgenes no estaban esperando al esposo para casarse con él, como muchas veces también hemos escuchado, en una mala interpretación. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo para casarse con él. ¿Qué iba a pasar allí, hermano? ¿Ah? Es decir, que no está hablando de un esposo que está buscando a varias vírgenes para formar con ellas un harén enseguida y casarse con todas ellas. No. La versión pechera le dice que las 10 vírgenes fueron a esperar al esposo, al novio y a la novia. Las estaban esperando.
Ok, siendo mucho más específica. Y estas vírgenes eran lo que hoy en día nosotros conocemos en nuestra cultura y lo entendemos así, como que ellas eran las damas de honor, que formaban parte del cortejo ceremonial o nupcial. Hoy en día el cortejo se realiza con niños, ¿no? Más que todo, ¿no? Los niños porque se ven bonitos, porque se ven cuchi, entonces agarra al niño con los anillos, arranca a correr, se le pierde al pastor, el niño se queda todo perdido. Anda, anda, tienes que andar al altar, el niño queda todo perdido, no termina de llegar al lugar. Pero hoy en día nuestros cortejos lo hacemos así, sale una niña tirando arroz, otra tirando flores, y uno dice, señor, flores, perdón, el arroz se le echa al final, ¿no? A los novios. ¿Ah? Otra que va cortando los lacitos y tú dices, ay, qué bonito cortejo. Bueno, en aquel entonces era no solamente una ceremonia que se hacía para, ay, eran 10 personas porque tenían que ser 10. ¿Sabes por qué? Porque en aquella cultura 10 personas eran como 10 testigos que simbolizaban la legalidad de ese matrimonio que se iba a hacer. 10 vírgenes, perdón, que estaban allí. 10 que eran testigos, 10 que tenían que estar preparadas para aquel momento. Y para ese momento tenían que estar preparadas, no solamente con sus ropas preparadas, sino con sus lámparas y también con su aceite. ¿Ok? En aquellos tiempos que el Señor les hablaba de boda y nombraba a las vírgenes, por eso no tenemos que hablar del contexto de las bodas, porque el Señor habló de las vírgenes, su audiencia la entendió. Está hablando de las chicas del cortejo, ¿verdad? Pero nosotros en este tiempo tenemos que ir desglosando. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Para poder interpretar el mensaje que el Señor les dio a ellos y nos transmite a nosotros también, ¿verdad? Al Señor les hablaba a ellos de algo cotidiano, una ceremonia, un matrimonio. Era tan cotidiano. ¿Cómo aparece el Señor en escena haciendo su primer milagro? ¿Dónde estaba el Señor? Aparece en las bodas de Cana y el Señor es donde convirtió el agua en vino, en una boda, en una ceremonia. Pero no era rapidito, apúrese que los hermanos se van, el culto se termina, el pastor se está viendo. No, era una celebración de días y días. Por eso el maestresala dice, tú has dejado el buen vino para lo último, para pasar los días. No lo sacaste en el primer momento como lo hacen todos, lo sacaste al pasar los días, porque las celebraciones duraban días, como ya les había comentado anteriormente. Y de hecho, las bodas de este tiempo contaban con dos momentos importantes. Y es importante que usted vea, aprenda y comience digamos, a identificar lo importante que somos para el Señor. Porque en aquellas bodas contaban con dos momentos importantes. La primera era el desposorio y la segunda era la boda o la ceremonia. El desposorio era cuando la familia del novio iban a la casa de la muchacha, como decimos nosotros hoy en día, a pedir su mano. Ay, qué bonito, suegra, me gusta la muchacha, de verdad que con ella me quiero casar, y a lo mejor te pueden responder la clásica frase, vienes a pedir la mano nada más, llévatela completa. Y uno dice, bueno, pero por algo se empieza, tengo que pedir la mano, ¿no? Y ahí, le caí bien a la suegra, me hizo una buena comida, le llevé un regalito a la suegra, quedamos todos felices y contentos, todas, en aquel entonces no se hacía así. En aquel entonces el desposorio iba a la familia del novio, a la casa de la novia, a pedir su mano y a decirle, me gusta la muchacha. A mi hijo le gusta tu muchacha. Entonces, como le gusta tu muchacha, vamos a hacer negocio. Pues ahí se hablaba de plata, ¿sabes? ¿Cuánto tienes para dar de dote por la muchacha? Porque fíjate, si tú la vas a sacar de la casa, primero le iban con el cuento, ¿no? Está sacando una muchacha de su casa, una señorita, no está agarrando ninguna loca por allí que conseguiste en la calle. Te está llevando una muchacha que va a ser solamente para ti. Y primero iba con eso. Y después iba con la otra parte. Y es una persona que también aporta en la casa. Porque ella, pues, de sus bienes aporta para el mantenimiento de la casa. Y el día que tú te la lleves, ¿quién va a aportar? Porque si te quieres casar con ella, tienes que dejar algo, mijo. Y los padres del novio
iban prácticamente, no a comprar, no lo vea como que estaba comprando a la muchacha, pero pareciera, ¿no? Iban a pagar por el desposorio. A decir, esa muchacha está apartada para este muchacho. Y él tenía que pagar una dote, tenía que pagar por esa muchacha. Imagínate que esa cultura se trasladara a nuestro tiempo, ¿te imaginas? Hoy en día muchos padres más bien están apurados para que la lleven. Llévatela, porque esta no aporta en la casa, ni siquiera lava los platos, llévatela. Lo que me genera es un gasto. En aquella cultura no te la puedes llevar, porque fíjate, vimos en días pasados, la semana pasada, la historia de Abraham, ¿no? Cuando mandó a buscar una esposa para su hijo Isaac, y mandó a su sirviente, y su sirviente llega a la casa de la muchacha y llevó unos cuantos camellos llenos de regalos, llenos de dote para comprar, prácticamente para pagar por la muchacha. Era la manera como se hacían las cosas. Y ojo, que ella podía aceptar o no aceptar, o rechazar la propuesta. ¿Qué le parece? Pero ¿cómo consiguió este siervo a Rebeca? ¿Cómo la consiguió? La consiguió buscando agua, y le dio de beber a él agua, y le dio de beber a sus camellos. O sea que no era una muchacha floja, o sea que ella aportaba su trabajo para la casa, por eso es que había que pagar por ella. Porque te está llevando un aporte, alguien que trae para la casa. ¿Te la vas a llevar? Bueno, vamos a sentar, vamos a hablar de negocio. Mi hermana decía, Labán, mi hermana no está a la venta, pero ¿cuántos camellos vas a traer por ella? ¿Cuánto vas a dejar por ella? Había que pagar por los muchachos. El desposorio era lo que nosotros conocemos por decirle como el noviazgo, el compromiso, ¿sabes? Yo recuerdo cuando fui a la casa de mi esposa, a la casa de mi suegra, perdón, a pedir su mano. Yo llevé los anillos de compromiso, ¿sabes? Estos anillos que estamos utilizando aquí. Y hablé con mi suegra y me quiero casar con la muchacha, ¿sabes? Y ¿sabes? Yo tenía que llevar algo. Además de una bolsa de pan y otras cosas, pero no podía llegar con las manos vacías. El siervo de Abraham no puede llegar con las manos vacías. En el desposorio, el padre de la novia, el novio, no pueden llegar con las manos vacías. Tenían que traer la dote por la muchacha. Según las costumbres antiguas, una vez se había cerrado el acuerdo, el novio o el pretendiente tenía una copa de vino en su mano para beberla, y él la estaba bebiendo, y si la muchacha le daba el visto bueno, ella salía, según esta cultura. Y ahora algunos de ustedes entenderán por qué he visto en tantas películas de matrimonio de Medio Oriente que hacen tienen esta costumbre. Bueno, ella llegaba y veía a su pretendiente que estaba tomando una copa de vino, ya habían pagado la dote, habían negociado por ella agarraba la copa del cual estaba tomando su pretendiente, y ya terminaba de tomarse esa copa de vino, a lo que ya le hacía una alusión a él de que estaba comprometida a compartir su vida con él. Y él agarraba esa copa, la tiraba en el piso, la partía. ¿Ha visto eso? Sellando así que era un pacto que iban a compartir sus vidas. Y era un compromiso que era irreversible. Era la manera de hacer las cosas en aquel tiempo. Ojo, una vez que se hacía esto, había que esperar hasta un año entre el desposorio y el matrimonio. Hasta un año tenían que esperar. ¿Por qué tenían que esperar un año? Bueno, durante ese año la muchacha vivía en la casa de sus padres, pero ya ella había sido comprada. Ella había sido prácticamente, ya le pertenecía a su esposo. El desposorio tenía tanta validez que si uno de los dos moría, ella o él, durante el tiempo del compromiso o el desposorio, ya era contada como viudo o viuda. ¿Qué les parece?
así no se hubiera consumado el matrimonio. Y fíjate lo serio que era esto. Lo serio que era esta cultura. Y durante ese año este hombre trabajaba fuertemente para poder preparar una casa para su prometida, para su esposa. Y cuando uno ve esto, ve el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación y Él dijo, yo voy a la morada, voy a preparar moradas. Si así fuera, yo no los hubiera dicho, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor ya pagó el precio. Y nosotros estamos esperando que Él vuelva por nosotros. Como la esposa esperando por el esposo. Como la novia esperando por el esposo. Él va a venir. Y en ese tiempo el hombre estaba trabajando duro para hacer su nido de amor, su casa, el lugar en el cual iba a vivir con su esposa, ¿verdad? Qué bonita toda esta historia, ¿verdad? Interesante, llamativa, de verdad que sí. Y son cosas que nosotros, digamos, nos cuesta un poquito asimilar por nuestra cultura, pero no deja de ser interesante por la similitud que tiene con nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, su pueblo. Amén. Y de allí en adelante, la novia quedaba viviendo en su casa, en la casa de su papá, en su casa materna, en su casa paterna, pero ella ahí prácticamente queda sin hacer nada. De hecho, algunos dicen que inclusive con lo que el novio pagaba por ella, pagaban a una chica de mantenimiento que hiciera todo lo que le tocaba hacer a ella para que ella no lo hiciera, porque ya por ella se pagó un precio. ¿Qué les parece? Interesante, bastante interesante, ¿ok? Pero, como le decía, hay similitud entre esta dote, entre este precio que pagaba este esposo o este novio por su novia, con el precio que el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en el versículo 2 dice, eso para hacerlo entrar en contexto de qué era lo que el Señor estaba hablando. Las 10 vírgenes. Cortejo. Las 10 formaban parte del cortejo nupcial. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nos describen que hay dos grupos de vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas, pero las 10 se parecían en algo. ¿Saben qué? Eran vírgenes. ¿Saben qué más se parecían? En que las 10 formaban parte del cortejo nupcial. Se parecían, eran iguales, pero tenían su diferencia. Porque 5 eran prudentes y 5 eran insensatos. Ya el Señor nos viene hablando en el libro de Mateo acerca del trigo y la cizaña. Se parecen, pero no son iguales. Las 10 se parecían, las 10 eran vírgenes, las 10 formaban parte del cortejo, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La Biblia, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, le llama las 5 previsoras y las 5 despreocupadas. Me gusta cómo le llama, las despreocupadas. Proverbios 13:16. ¿Cuántos están entendiendo? Dice de la siguiente manera, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. Sí, 5 eran prudentes y 5 insensatas o necias iban a manifestar. La prudencia, la sabiduría, porque el que es prudente manifiesta la sabiduría. Pero el que es insensato, el que es necio, manifestará la necedad. Versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas, sin duda alguna, hermano, traen consigo despreocupación, ¿sí o no? Como le llama la Biblia, Dios habla hoy. Las 5 previsoras y las 5 despreocupadas, ¿verdad?
Ellas mostraban consigo, traían consigo despreocupación. Es decir, traer aceite para ellas requería invertir, ¿sabes? Porque tener aceite, tener lámpara, tenías que tener tu botellito de aceite, pero ella, nada más de pensar que tenían que gastar, no sé, $2 en un botecito de aceite, no, yo no voy a estar gastando plata en eso. Pichirres. No querían invertir. Y el no querer invertir su dinero le iba a traer consecuencias. Ellas no estaban dispuestas a gastar su dinero en un cortejo de unos novios que ni siquiera tenían que ver con ella en muchos casos, porque ellos iban como testigos legales de ese matrimonio. Y así hay gente hoy en día que cuando tienen la oportunidad de invertir, hermano, no lo hacen. Para después pasarse la vida pasando con los hijos y con los familiares. ¿Sabe qué? Esa quinta que está ahí, ¿la viste? Sí, esa pudo haber sido mía, pero lo que pasa es que yo no la quise comprar, tenía el dinero, pero me dio miedo. ¿Sabe qué? Mejor ni me cuente, porque eso no es algo de gloria que tú puedas contar. Eso más bien es una pena. Debería darte pena que tenías la oportunidad de invertir y no lo hiciste. Y ahora te quedas contando como que yo pude haber comprado esto, yo pude haber tenido lo otro, yo pude haber hecho lo otro. Muchas veces nos duele invertir por el simple hecho de no querer sacar. Y no siempre es dinero. A veces es tiempo. A veces es conocimiento. No invertimos nuestro tiempo, no invertimos nuestro conocimiento en las cosas de Dios. No invertimos nuestro tiempo, no invertimos nuestro conocimiento en nuestra familia, en cosas que son primordiales. Después, te lo digo de parte del Señor, porque nos lo muestra el mensaje en esta mañana. No quiero llenarte de miedo, quiero aclararte el mensaje. Después podemos estar lamentando por no invertir cuando tenemos tiempo. El Señor Jesucristo nos lo dice: quien conmigo no recoge desparrama, señores. Conmigo o pierdes o ganas. Aquí no hay otra manera. Amén. Las vírgenes insensatas, las vírgenes despreocupadas, las vírgenes relajadas, no invirtieron su tiempo en ir a buscar el aceite, no invirtieron su dinero en comprar el aceite. Después iban a terminar mal. ¿Tienes tiempo para Dios? Invierte en el Señor. ¿Tienes tiempo para tu familia? Invierte en tu familia. Eso Dios te lo va a recompensar. Amén. Un hogar en paz, un hogar estable, una relación con Dios fructífera. Estar en paz con Dios, estar en paz con los hombres. Qué bendición es invertir en el Señor. El que invierte en el Señor no pierde. Ojo, esto no es evangelio de prosperidad. Trae 1, Dios te va a dar 10, trae 100, Dios te va a dar 1000. No, esto es la verdad. Estas mujeres fueron contadas como insensatas, imprudentes, despreocupadas, porque no invirtieron su tiempo ni su dinero en buscar aceite para mantener sus lámparas encendidas. Y en este caso, estas 5 vírgenes despreocupadas, como le dije ahorita, iban a terminar mal. Tan mal que ellos iban a quedar por fuera y no podían. Escúchame que esto es lo más cumbre de esta enseñanza. Cuando lleguemos a los últimos versículos de esta parábola. Es tan cumbre que por ellas no invertir, ni gastar, ni según ellas perder su tiempo buscando aceite, se iban a quedar por fuera de la boda y no iban a poder entrar. Pero mírame, yo soy una de las damas, estoy vestida con mi vestido nupcial para el cortejo de la boda y no serán reconocidas. Con todo y que por fuera parecían que estaban muy bien vestidas para la ocasión. No pudieron entrar. Otra cosa que demuestran estas insensatas fue que no querían cargar con un recipiente de aceite adicional. Es decir, para ellas era una carga llevar un recipiente de aceite. Yo no voy a cargar con eso. Eso déjalo allí. Eso no hace falta. ¿Ah? No solo no quieren invertir, no solo que eran agarradas, sino que también eran flojas.
¿Mm? Un cristiano que tiene flojera para las cosas del Señor no puede contarse como un creyente prudente, como un creyente sensato, sino imprudente, insensato. Fíjate que a esta altura nosotros vamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, pero ya el Señor habló del padre de familia que velaba, prudente, para que el ladrón no viniera a su casa. Ya también hablamos del mayordomo fiel y del infiel, aquello que estaba preparado, atento a que su Señor podía venir en cualquier momento, y el que tenía la venida del Señor por tardanza. Ahora el Señor sigue hablando de la prudencia una y otra vez, nos viene recordando que tenemos que ser prudentes, que tenemos que estar velando, que esto no es juego de carrito, que esto es vida eterna, de lo que el Señor está hablando. Ellas no querían cargar ese peso. Y sabes, hay personas que enseñan que en el Evangelio no llevamos carga. El Evangelio es fácil, ¿sabes? El Señor dice de la siguiente manera: mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero hay yugo y hay carga. ¿Sí o no? Lo que Él dice que es fácil y es ligero, pero algo tienes que cargar. Las insensatas no querían cargar el aceite, ni tampoco querían invertir en el aceite. Yo quiero estar en las cosas del Señor, pastor, quiero llenarme del Espíritu Santo, pero no quiero ayunar. No quiero hacer mi ejercicio espiritual. Algunos hasta les pesa cargar la Biblia para la iglesia, imagínate, porque lo consideran una carga. Y entiendo que hoy en día hay muchas herramientas que tenemos, como el digital, el teléfono, muy bien. Pero ¿cuántos de los que están aquí no llevan su Biblia porque la consideran una carga? ¿Ah? Ojo, esto es delicado, es sencillo, pero con pequeñas cosas vamos escondiéndole al mundo, ocultándole al mundo que no somos creyentes. Es triste, pero así pasa. Ojo, no lo digo por ti que de pronto sabes, no, yo prefiero la Biblia digital, pastor, porque es mucho mejor para mí, y estás en comunión con el Señor y lees tu Biblia en digital, en el carro, en el metro, en tu trabajo. Muy bien, está bien. No lo digo por esa persona que de verdad le da la utilidad que tiene que tener. Lo digo por aquel que escogiendo y dice, no, prefiero llevármela aquí, y si nadie ve la Biblia, estás considerando que es una carga. Dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No consideren las cosas de Dios como una carga, porque pasamos a ser imprudentes, insensatos, como aquellas 5 vírgenes. Es decir, este camino no solo es para valientes, sino que no es para flojos. No solo que es un camino para valientes solamente, sino que también es para personas que no sean flojas. Aquellos que no andan con flojera para orar, con flojera para leer la Biblia, con flojera. Hermanos, hay hermanos en Cristo que cada vez que tú parece que tienes que evangelizarlo, cada vez que vas a hablarle del Señor para encomendarle, recomendarle que tienen que orar, que tienen que leer la Biblia, como que si ya no lo supieran ellos y que saben que tienen que hacerlo, y aún así no lo hacen. Porque le dan rienda suelta a la flojera, no importa, total, ya salgo una vez, salgo para siempre. Muy bien. Todos tenemos una responsabilidad. Así pensaban las despreocupadas. Así pensaban las insensatas. Así pensaban las necias. ¿Cómo pensamos nosotros? Es lo que tenemos que comenzar a ver. Porque esto denota en ella una falta de compromiso ante el evento que ellas iban a ser testigos. No tenían compromiso. Es bueno que comencemos a analizar nuestra vida a la luz de la palabra, si somos prudentes o insensatos, mis hermanos. Analicemos nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Somos prudentes? ¿Somos insensatos? Versículo 4 del capítulo 25 dice: mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Las prudentes obviamente eran lo contrario de las otras muchachas, ¿verdad? Ellas no solo
sabían que necesitaban las lámparas, sino que también probablemente necesitaban el combustible para las lámparas, el aceite para mantener sus lámparas, sus antorchas encendidas. Amén. Como decía antes en el desposorio, era tan importante que desde el momento en el cual, antes que se hubiera consumado la boda, el novio estaba expectante, trabajando, hasta el día en el cual llegaba el día esperado, el día, la noche de la boda, el día señalado. La boda era, el día de la boda se llevaba la ceremonia como una, según los historiadores, era como una procesión de gente danzando. Y normalmente las bodas se celebraban, ¿sabes a qué hora? De noche. Y ojo, muchas personas tratan de simbolizar todo lo que dice la parábola de bíblico. Dice, mira, a la medianoche llegó el esposo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vendrá a la medianoche. No, la Biblia dice, en Mateo 24 le dice que el día y la hora nadie lo sabe. Es solamente que el Señor lo compara con la boda de aquel entonces, porque las bodas se celebraban de noche, porque los esposos trabajaban durante el día, señores. Y cuando llegaba la noche ya era la hora del matrimonio. Pero había algo, nadie sabía a qué hora llegaba el esposo. Por lo tanto tenían que estar atentos todos. La gente danzando, celebrando, música, comida, toda la celebración. Porque el esposo venía para realizarse las bodas, y para que esto se celebrara, como era de noche, las antorchas y las lámparas en la ciudad tenían que estar encendidas para el momento en el cual llegara al esposo. Pero el esposo no se sabía a qué hora llegaba, ¿verdad? Hoy en día se espera, fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? En aquel entonces se esperaba al novio y no sabía a qué hora llegaba. Hoy en día, ¿en qué momento cambió la historia? Hoy en día se espera a la novia, y la novia, que el club es hasta las 5 de la tarde y ya llega a las 4. Dios mío, si ya pagamos todo el día, ya hasta las 5, vamos a llegar a las 4 de la tarde, ¿verdad? En aquel entonces se esperaba era el novio. Hoy en día el novio llega al matrimonio y se viste igual que los invitados. Traje negro, camisa blanca, por lo menos la mayoría nos vestimos así. Corbata es lo que puede variar, pero entre la multitud consigue que casi todos vienen vestidos de pingüino, igual que tú. Igual que yo. Yo me vestía también así el día de mi matrimonio. Yo era uno más prácticamente allí en cuanto al traje, parecido a los demás. Pero la novia es la única que viene con un traje diferente. En aquel entonces era distinto. Había que esperar al esposo, al novio. Era el que tenía a la novia en vilo, a todo el cortejo en vilo, a todos los danzantes en vilo, todo el mundo con las lámparas y antorchas encendidas porque viene el novio. Pero no sabemos a qué hora llega. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar esperando, tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y por eso tenían que tener, para que las lámparas estuvieran encendidas, tenían que tener las lámparas, las antorchas, pero la botellita de aceite, ¿sabes? Ahí guindando, en algún lugar, en el bolsito, guardada, por si acaso el aceite, la llama comenzaba a descender, colocaban nuevamente aceite, volvían a hacer la combustión, volvía a mantenerse la lámpara encendida. Versículo 5, y tardándose el esposo, escúcheme esto que aparece aquí, porque esto es lo que más pasa los domingos en todas las iglesias. Cabecearon todas y se durmieron. Vemos que el esposo tardaba en venir. Y es que mucho tiempo ha pasado, mi hermano, desde que vino el Señor Jesucristo, ¿no? Casi 2000 años desde que vino el Señor Jesucristo. Y muchos hoy en día se han desviado, se han descuidado, porque tienen la venida de Cristo por tardanza. Segunda de Pedro 3:9, dice el apóstol Pedro, de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira cómo dice el apóstol Pablo, para con nosotros. ¿Con quién es paciente el Señor? Con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente con nosotros. Dígale que está a su lado, Dios es paciente contigo. Ahora dile, y contigo también. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
se durmieron, escúchame, se durmieron tanto las prudentes como las insensatas. Todas se durmieron. Ojo, esto no es luz verde para que se duerma todo el mundo en el servicio. Pero fíjate, las que estaban preparadas se durmieron y las que estaban confiadas en su prudencia también se durmieron. Cuando tú lees y escuchas muchas veces, cuando no lees y escuchas solamente muchas veces, que dicen que las que se durmieron fueron las imprudentes, las insensatas, están leyendo mal. Porque realmente el texto, dándole honor al texto, lo que dice es que se durmieron las 10 se durmieron, mis hermanos. Y la diferencia es que unas se durmieron confiadamente porque tenían su aceite para la antorcha en caso que la antorcha se les apagara, y las otras se fueron a dormir con indiferencia. Otra vez la indiferencia del tiempo de Noé. Otra vez la indiferencia del siervo infiel. El Señor nos está llamando a no ser indiferentes. El Señor nos está llamando a que estemos velando y seamos prudentes. ¿Por qué la indiferencia con las cosas del Señor? Ay, pastor, porque es que las cosas del Señor me parecen tan aburridas. ¿Aburridas? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor, y todas las demás cosas que tú llamas divertidas serán añadidas. Esas cosas que tú consideras que le dan sabor a tu vida son las que te pueden llevar a ser indiferentes con las cosas del Señor. Amén. La indiferencia mata, literalmente. La indiferencia deja por fuera, literalmente. La diferencia excluye, literalmente. ¿No has escuchado el famoso refrán? Cuando fulano me trata mal, yo no le digo nada, solamente lo maltrato con el látigo de la indiferencia. Sabes que se pega duro, ¿no? Pero en el Señor, si somos indiferentes para con el Señor, no vamos a terminar bien. Hay que atender al llamado del Señor. Hay que estar atentos al momento en el cual venga el esposo, ¿no? Las que se durmieron tranquilas eran porque tenían lo necesario por si el esposo llegaba a medianoche. Había una posibilidad de que llegara a medianoche, pero bueno, nos acostamos a dormir, no importa, tenemos nuestro aceite. Ellas sí tuvieron el tiempo, el dinero para invertir en el aceite. A ella no le dio flojera cargar con la vasija de aceite. A ella no les pesaba el aceite, ¿sabes? Aquí lo tengo preparado por si acaso. Mientras que las otras despertaron afanadas y sin estar preparadas y sorprendidas. ¿Pero por qué tenían que estar sorprendidas? ¿Acaso no sabían ellas que no solo tenían que llevar las lámparas, sino también tenían que llevar el aceite? Lo sabían. ¿Lo sabían o no lo sabían? Lo sabían, simplemente no quisieron llevar el aceite. Es como le decía hace un momentico, a veces parece que nosotros cuando vamos a aconsejar a un hermano en Cristo, parece que tenemos que evangelizarlo de nuevo, decirle que tiene que orar, que tiene que llenarse de la presencia del Señor. Yo digo, ¿por qué tenemos que darle siempre ese consejo? ¿Será que no lo sabe? Claro que lo sabe, solamente que no lo toma. Y por eso su yugo se hace muy pesado, su carga se hace muy pesada, su yugo no es ligero, sino que es muy, que lo está ahorcando. Porque no han aprendido a descansar en el Señor. Versículos 6 y 7 dice, y a la medianoche se oyó el clamor, ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! A la medianoche se escuchó el clamor. Imagínate, las panderetas comenzaron a sonar nuevamente, las danzarinas comenzaron a danzar, la gente comenzó a alegrarse, las antorchas empezaron a encender las calles de aquella noche oscura. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Inmediato prendieron sus lámparas, no se pusieron. Vemos que en esta parábola nos parece indicar que un 50% de los creyentes es vigilante, mientras que el otro 50%
Es insensato. Pareciera, ¿verdad? Sí, pastor, aquí está 50-50, está claro aquí. Es el 50-50, pero ¿quiénes van a la presencia del Señor? ¿Quiénes van a partir con el Señor? ¿Quiénes estarán preparados en el momento de su venida? No lo sabemos, pero por esta parábola entendemos que será una gran cantidad la que creía estar preparada y no lo estaba. Es lo que esta parábola nos está enseñando. Versículo 8, fíjate, se pararon, arreglaron las lámparas, cuando escucharon salir a recibir el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay, se comenzaban a dar cuenta. Fíjate que el que no invirtió tiempo, fíjate que el que fue flojo, las que no invirtieron en el aceite, las que fueron flojas para cargar la tinaja o la vasija o el recipiente de aceite, ahora esa flojera y el ser tan tacaño en ese momento, lo que no quisieron invertir, ahora sí le hacía falta, ahora sí lo necesitaba. Por eso la Biblia dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hallarle en tanto está cercano. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Allí fue donde se dieron cuenta, ¿verdad? Dijeron: nuestras lámparas se apagan. No tenían aceite suficiente. En otras palabras, ellas representaban, que representan a aquellos que conocen y están preparadas, pero en lo externo, a los ojos del pueblo, a los ojos de la novia, a los ojos de todos los que la veían, ellas eran las damas del cortejo, porque estaban vestidas y tenían sus lámparas. Ellas son. Externamente eran ellas, pero internamente no tenían la convicción, porque no traían su lámpara y no estaban preparados. ¿Cuántos son pura apariencia? ¿Cuántos parecen y no son? Son aquellos que solamente han conocido la salvación desde lo externo, van y confiesan al Señor: Señor, yo te acepto como mi único suficiente Salvador de mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllalo con tu sangre hasta el día de tu venida, yo irme contigo, Señor, o el día de mi partida irme contigo, el día que tú vengas yo me contigo, Señor, como sea. Entienden esa parte de la salvación, pero no adquieren el compromiso, no hay un cambio en su vida. Por lo tanto, están preparados solamente por lo externo, no están internamente preparados, no hay una convicción. Segunda de Timoteo 3:5 dice: tendrán apariencia de piedad, parecerán piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A esto, dice el apóstol Pablo, evítalos. Estas muchachas por fuera aparentaban, son la muchacha del cortejo. Sí, son ellas. Apariencia. Pura apariencia. Versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En términos espirituales, ellas no estaban siendo egoístas, porque parecen egoístas las prudentes, son tan prudentes que son egoístas, no le dan a la que no tiene. No, vamos a ver la aplicación. No es posible transferir, no es posible traspasar la salvación y la gracia, porque la salvación es individual. ¿Sabe cuántos padres quisieran poder salvar a sus hijos y no lo pueden hacer? Yo quisiera darte de mi salvación. ¿Crees tú y serás salvo de tu casa, pastor? Es un texto bíblico. ¿Quiere decir que yo sí puedo salvar a mi familia? No. Quiere decir que cuando tú llegas a los caminos del Señor, la salvación,
ha llegado a tu casa, pero depende de los miembros de tu familia si quieren recibir esa salvación. No es transferible la gracia, no es porque yo soy el pastor de la familia, toda mi familia es salva. No, hermano, cada uno de ellos tiene que tener su encuentro con el Señor, tiene que conocer al Señor. Ella le dice, danos de su aceite, denos de lo que ustedes tienen, denos de lo que ustedes tienen guardado. Y ella dijo, no podemos. ¿Sabe cuántos padres de familia quisieran salvar a sus cónyuges, a sus hermanos? ¿Ah? No pueden, no podemos. La salvación es por gracia, pero el individuo tiene que correr individualmente al Señor Jesucristo a buscar la salvación. Versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea que sí tenían dinero para comprar, ¿no? O sea que sí sabían dónde comprar el aceite, pero lo dejaron para el final. No lo dejes para el final, hermano. El momento es ahora, el tiempo es aceptable, es hoy. Dice, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Quedaron por fuera, como en el arca de Noé, ¿saben? Noé construyó el arca y las personas que no quisieron atender al tiempo de Noé, al mensaje de Noé, se quedaron por fuera del arca y no pudieron entrar. Tocaban la puerta y Noé no podía abrir la puerta. Porque ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? Que cuando a nosotros nos gusta una frase, que Dios abre, y cuando Dios abre puertas nadie puede cerrar. Amén, eso lo dice la Biblia, pero también dice que cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir. Amén. Hay muchas personas que juegan con candela, ¿sabe? Muchas personas a las que usted y yo le hemos predicado y le dicen, acepta a Cristo, hay una vida eterna, podemos pasar una eternidad sin el Señor. Y dice, no, mañana, no, pasado, no, otro día. Hermano, llegará el momento en el cual si esa persona no acepta el llamado, se le va a cerrar la puerta y después van a estar diciendo, Dios es malo. Dios no es malo. El tiempo es hoy, el día es hoy, ¿verdad? Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya se cerró la puerta. Ahora una pregunta, ¿se volvió a abrir? Según este relato, ya no hubo una segunda oportunidad. Mas él respondiendo, versículo 12, dijo, de cierto os digo que no los conozco. ¡Wow! El esposo le dijo, yo no las conozco a usted. Ahora, ¿no estaban vestidas como damas de cortejo? Sí. Ah, pastor, lo que pasa es que él no las conocía porque, claro, no se las habían presentado. No, ya va, espérate. Él sabía que había más damas de cortejo, pero en el momento en que llegó el esposo, él iba a estar esperando porque ellas estuvieran preparadas. Ya ellas tenían que estar preparadas para el momento en el cual el esposo llegara. Por eso él dijo, las que están preparadas, vámonos conmigo, con mi novia, vámonos a celebrar la boda. Y estas quedaron por fuera. Y él le dijo, ábrenos, le dijeron ellas. Y él le dijo, no. De cierto, les digo, no las conozco. Mateo 7:21. Habla, cuando hablamos del sermón del monte, dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ahí está, ¿ves? El Señor cuando hace referencia a los que dicen ser y no son. A los que se llaman cristianos y no perseveran en la gracia del Señor. A los que no se guardan y se apartan para el Señor. A los que no están comprometidos y están despreocupados de las cosas del Señor. A eso le dirán aquel día, Señor. Dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí esta gente le reclamará al Señor en aquel día, profetizamos en tu nombre, predicamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, todo lo hicimos en todo. El Señor dirá, no, ya va.
Yo a ustedes no los conozco. Porque eran falsos creyentes, eran lobos disfrazados de ovejas. Eran de muy buena apariencia, pero realmente no estaban en comunión con el Señor. Versículo 13. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El llamado es nuevamente, mis hermanos, como el padre de familia, a estar atentos, velando, prudentes, diligentes, preparados para aquel día. El momento en el cual suena la trompeta será el momento en el cual nosotros escuchemos decir ¡viene el novio! Y los que escuchen aquella gloriosa trompeta serán transformados. Pero hay que estar preparados para ese día. Amén. Es triste, mis hermanos. En conclusión les quiero decir esto. Es triste por estas vírgenes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque viendo la historia desde otro ángulo, uno se puede fijar que ellas tuvieron una única oportunidad de cortejar en esta boda. Y sabe, la perdieron. ¿Sabe por qué perdieron esa oportunidad? Por despreocupadas. Al igual que Saúl, ¿se acuerdan? Saúl perdió su reino y toda su familia, hasta su vida. ¿Sabe por qué? Por su carnalidad, por su despreocupación y tomar en poco las cosas del Señor. Hay oportunidades, hermanos, que vienen una sola vez en la vida y muchos la desperdician por insensatos. Muchos la desperdician por insensatos. Pierden la oportunidad de tener una familia, de prepararse, de servir, y todo ¿por qué? Por ser negligente. Y es triste, hermano, pero así como muchos desprecian esa oportunidad, así como las insensatas lo hicieron, desperdiciaron esa oportunidad, ya no tuvieron más oportunidad. Tenemos una sola oportunidad de hacer las cosas bien en la vida. ¿Sabes cuál es? La vida que tenemos. Una sola vida, ¿verdad? Para hacer las cosas bien. Aprovechémosla, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Una sola oportunidad tenemos. No la perdamos. Por estar despreocupados y ser contados como insensatos. Ellas se quedaron por fuera. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Que no le pase lo mismo a aquella gente de este tiempo. Que podamos dormir, pero dormir confiado. Como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Póngase de pie, hermano.